Bien, jóvenes, lo que veremos ahora son condiciones de transversalidad para problemas de valores finales. Pues recordemos que estábamos viendo ecuaciones diferenciales y estábamos viendo algunas formas de solucionarla. En este caso estábamos viendo la ecuación de Euler, pero pues en la ecuación de Euler generalmente nosotros tenemos una ecuación de segundo orden que contiene dos constantes arbitrarias. En ese caso, es relativamente fácil solucionar si nosotros tenemos un valor final y un valor inicial en las condiciones iniciales. Pero cuando el valor final o el valor inicial se convierten no en constantes arbitrarias, sino en variables propiamente, entonces las condiciones de frontera pueden perderse o ser un poco más difusas o confusas. Es por eso que nosotros vamos a desarrollar la condición de transversalidad para poder dar solución a estos problemas. Entonces, formalmente, nosotros tenemos que la condición general de transversalidad, pues en todo problema nosotros tenemos que queremos maximizar o minimizar una función b. Y esa función b es pues la integral en el tiempo de 0 a t de tres variables que nosotros tenemos aquí, que son el tiempo, la variable que nos interesa y la derivada de la variable que nos interesa, sujeto a algunas condiciones. Y aquí tenemos pues, la primera condición, como generalmente la habíamos visto en la ecuación de Euler, que es evaluar la función en cero, que nos da una constante arbitraria, y evaluar la función, pero cuando ese valor final que estamos evaluando se convierte en una variable, pues aquí es donde ya las condiciones cambian un poco. Entonces, si definimos a ese valor final como el óptimo, como el t asterisco, como un valor conocido, entonces cualquier valor de t puede ser expresado de la siguiente manera. Es decir, algún valor que no sea el óptimo tendría que ser el óptimo más un pequeño número que multiplica a una pequeña diferencia, si ese valor está muy cercano. Entonces, todo se reduce a que nosotros quisiéramos calcular la derivada de t con respecto a ese pequeño número. Y si nosotros calculamos esa derivada, entonces nosotros vamos a tener que el cambio en t es lo que nos da ese cambio en los valores con respecto a los óptimos. De esta manera, pues se pueden generar algunas sendas de valores vecinos al óptimo, de manera tal que nosotros vamos a tener el valor de la función evaluado en t, que va a ser el valor de la función, el valor óptimo de la senda de la función, más un pequeño cambio, que es este valor e, por la función p, que ya la habíamos visto, que era la senda de perturbaciones o la curva de perturbaciones. Entonces, dado que nosotros tenemos la condición inicial de que la senda de perturbaciones evaluada en cero tiene que ser cero, aún se tiene que cumplir, pues entonces eso va a forzar a la condición del valor inicial. Entonces, la condición final de que en esa senda de perturbaciones evaluada en el valor final tiene que ser cero, ahora tiene que ser desechada, puesto que nosotros tenemos una senda de valores y que son valores libres, es decir, tenemos una condición final que es una variable, no es propiamente una constante. Entonces, sustituyendo esta ecuación que nosotros tenemos aquí arriba en la ecuación original, que era esta ecuación original, entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener la función objetivo con respecto a esos pequeños cambios, donde las condiciones van a ser la condición inicial, perdón, en cero y la condición final de ese valor, de ese pequeño valor o desviación, y va a ser una función que va a depender del tiempo, de nuestros valores y de nuestros valores de la derivada en y con respecto al tiempo. Solo que ahora pues, lo que estamos observando es que estamos definiendo a y no en términos propiamente del tiempo solamente, sino de ese valor específico de perturbaciones que tenemos aquí y pues una senda de perturbaciones con respecto al tiempo. Entonces, el problema es optimizar el valor de la función v con respecto a esas pequeñas desviaciones.
Entonces, para derivar esas condiciones de transversalidad, la condición de primer orden es igualar la primera derivada en cero. Por lo tanto, el primer paso sería calcular la derivada de la función de b con respecto a e, que era esta función que nosotros teníamos aquí. Entonces, derivando esa función, nosotros vamos a tener que la derivada de la función tendría que ser igual a todo esto que nosotros tenemos aquí, donde la derivada de este primer término, de la derivada parcial de f con respecto a e en el tiempo, nos tiene que dar todo esto que nosotros tenemos aquí, hasta este valor. Es decir, la senda de perturbaciones multiplicada por la derivada de la función con respecto a y menos la derivada de y con respecto al tiempo más la derivada con respecto a la derivada de y eso multiplicado por la senda de perturbaciones. Del otro lado, la derivada de esta parte de la función tendría que ser igual pues a la función multiplicada por un pequeño cambio en t, que es la descripción que habíamos dado desde un inicio. Ese sería el primer paso. El segundo paso, entonces si ya tenemos la derivada, que es toda la función que tenemos aquí abajo, entonces nosotros vamos a tener que podemos partir de algún valor, cualquiera que sea, bueno, el valor inicial de la condición inicial, y podemos llegar a distintos valores. Por ejemplo, al valor z' o al valor z, dependiendo de cuál sea el óptimo y de cuál sea ese valor con el cual nosotros nos estamos aproximando al óptimo. Bueno, si esos fueran los dos valores, entonces nosotros nos preguntaríamos, pues, ¿de qué depende la distancia que hay entre estos dos puntos? ¿O de qué depende, en otro caso, la distancia que hay entre el punto Z' y el punto Z'B', que es pues otro tipo de distancias? Entonces, esas distancias nosotros las vamos a medir como la senda de perturbaciones más la derivada de la función original multiplicada por un pequeño cambio en t. Y entonces, haciendo un rearreglo y despejando esta senda de perturbaciones, nosotros vamos a tener que la senda de perturbaciones es igual a al cambio en la función original menos la derivada de la función evaluada en el último valor multiplicada por un cambio en t. Bueno, de esa función, con esa última ecuación que nosotros teníamos aquí, que es esta senda de perturbaciones, nosotros podemos eliminar el valor de las perturbaciones evaluado en el punto final en la penúltima ecuación, es decir, podemos eliminar esta parte si nosotros utilizamos esto y lo sustituimos aquí. Por tanto, la condición de transversalidad, en realidad al final nosotros la tendríamos como la función original menos la derivada con respecto a y por la primera derivada de la función original con respecto a y' por un cambio en t, que es un cambio pequeño de hecho, más la función original derivada con respecto a y' multiplicada por un cambio en la función con respecto al tiempo, y todo eso igualado a cero, que era la condición inicial. Entonces, que era la condición para encontrar un máximo o un mínimo. Entonces, esta es una condición relevante porque además la ecuación de Euler solamente nos va a servir para el tiempo en t. Es decir, esta ecuación que nosotros tenemos aquí para derivar esa condición de transversalidad solo nos sirve para ese último punto que nosotros estamos queriendo encontrar y que de hecho es una variable. Y aquí tenemos un ejemplo. Y el ejemplo dice, encontrar una curva con la distancia mínima entre el punto 0,1 y la línea y igual a 2 menos t, que es equivalente a y evaluada en el punto final, que es igual a 2 menos t mayúscula. Entonces, si nosotros quisiéramos minimizar la distancia que hay entre este punto y la curva que nosotros estamos describiendo, pues nosotros tendríamos que integrar la función de 1 más la derivada en y,
y esto, y esto elevado a la 1 medio, que es la función que nos está dando esta recta que nosotros tenemos aquí. Sujeto a las condiciones, bueno, la condición inicial de que la función evaluada en 0 tiene que ser igual a 1 y de que la función evaluada en el punto final, de hecho, es una variable, 2 menos t, que es esta función que nosotros tenemos de este lado. Entonces, por la ecuación de Euler, nosotros podemos llegar a la solución de, bueno, de que la senda óptima tendría que ser igual a por t más b, con dos constantes arbitrarias, a y b. Pero por la condición inicial de que y evaluada en 0 tiene que ser igual a 1, entonces nosotros determinaríamos que la constante b tendría que ser igual a 1 forzosamente. Y para determinar la segunda constante, pues utilizamos las condiciones de transversalidad. Es decir, la función que nosotros tenemos es 1 más y' elevado al cuadrado y todo esto elevado a la 1 medio. Y tenemos la otra condición de transversalidad de que la derivada de la función tendría que ser igual a menos 1 y que la derivada con respecto a y' tendría que ser igual a y' por 1 más y' al cuadrado y todo eso elevado a la menos 1 medio. Donde la condición de transversalidad podemos reescribir todo esto como pues lo que ustedes tienen aquí, toda esta ecuación. Ahora, para simplificar un poco, si nosotros multiplicamos todo por este valor que tenemos aquí en la primera parte de la suma, nosotros al final tendríamos que, bueno, vamos a eliminar este exponencial a la 1 medio, nos va a quedar solamente un 1, y cuando multipliquemos de este lado, entonces todo esto se va a hacer igual a 1, y entonces nosotros vamos a tener menos 1 menos y' por y', y de este lado vamos a tener 1 más y'. Si nosotros tratamos de despejar, al final vamos a tener que y' es igual a 1, donde el valor extremo tiene una constante, que es el valor óptimo, bueno, la derivada del valor óptimo, que es igual a A, y por tanto, la senda óptima tendría que ser igual a t más 1, que de aquí es de donde se desprenden esas, bueno, de donde calculamos esas condiciones de transversalidad para llegar a estos puntos óptimos. Bueno, entonces, si tienen alguna duda, me lo comentan, les enviaré algunos ejemplos.